Saludos a todos y todas. Vamos a revisar la unidad 2 de este curso de formación de formadores. Muy bien, en esta unidad vamos a revisar el taller de capacitación, serían los tipos de eventos de capacitación y la concepción de un taller de capacitación. Son dos temas muy importantes para el desarrollo de esta formación de formadores. Para ello, primero debemos comprender qué métodos de enseñanza tenemos y pueden ser individuales, pueden ser métodos grupales y también métodos colectivos. ¿Por qué es importante diferenciarlos? Porque en cada uno hay una estrategia comunicacional y una estrategia de facilitación que se debe aplicar. En el caso de los métodos colectivos, es decir, una conferencia magistral, a través de un seminario, a través de un evento en el que se convocan muchas personas, ¿sí? No obstante, tiene muchas personas, tiene poca participación, es decir, hay una conferencia magistral, se revisan algunas preguntas, se las puede registrar de manera escrita o las personas pueden preguntar. Es una conferencia tradicional por excelencia, ¿sí? Y en este hay que tener mucho cuidado ya que no podemos abordar muchos temas. Una conferencia de esta naturaleza debería abordar uno o dos contenidos máximo, no varios temas, no muchas cosas, ¿sí? Y debe estar establecidos para un grupo numeroso y debemos también conocer si es que es un grupo heterogéneo, por ejemplo, un congreso de abogados, un congreso de médicos, ¿ya? O si son personas del público en general que vienen a escuchar. Si es que es el público en general los que vienen a escuchar, entonces debemos nosotros tener un contenido, ¿sí? Que sea más amplio, que sea tal vez un poco más motivacional, y si es un tema muy específico, ir directamente a los aspectos importantes de un estudio, de un análisis, de una investigación, para que la conferencia sea efectiva y que no sea cuestionada o que no sea aburrida. En cuanto a los métodos colectivos, estos pueden ser la conferencia sistemática, que es aquella en la que yo tengo un trazado, unos puntos que colocar y en función de ellos yo los desarrollo. Y la recomendación es importante iniciar diciendo voy a tratar estos 4 puntos, estos 3 puntos, estos 2 puntos y de esa manera yo puedo ayudar de mejor manera, perdón, a que la comprensión de las personas ya esté orientada. En la conferencia comentario, yo no debo abordar todo el tema, debo colocar los puntos y dejar espacios para la discusión. Caso contrario, no tendría mucho sentido el tema de los comentarios, ni para mí como persona, ni para los participantes. Puede haber también, algo que ya he mencionado, una conferencia de capítulos selectos. Un tema específico en particular, un punto de vista que se pueda comentar respecto a determinados aspectos. Y la conferencia discusión, en la que coloco determinados elementos y espero que las personas tengan una reacción que puede ser, en este caso, contraria, puede ser validada y en este caso debo tener muchos elementos de mediación para que estos puedan ser mejor aplicados, más efectivos. En cuanto a los métodos grupales, diferentes a los colectivos, son más pequeños. En este existe una interacción mayor entre los participantes. Hay una asignación de tareas al grupo, cada persona tiene algo que hacer. Requieren un conductor, un facilitador o un líder, es similar a un curso de capacitación. Necesitan incentivar la comunicación y la participación, es decir, hay que establecer reglas de juego, un trabajo de grupo, ¿ya? De qué hora a qué hora vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar, qué contenido vamos a revisar, quién va a ser la persona que va a sistematizar la información, quién va a presentar, hay que elaborar un documento, hay que elaborar una presentación, es muy importante definir y como ven es distinta a la anterior. Y la idea de esta es desarrollar la cooperación y el sentido de responsabilidad. Por eso los trabajos de grupo tienen tiempo y luego se hace una presentación. Imagínense si hago un trabajo de grupo y no se presenta nada. La gente no va a hacerlo bien, ya sabe que no va a tener mayor significado
que trabajen o no trabajen. Entonces es bueno establecer estas líneas. Los métodos grupales pueden ser talleres. Los talleres básicamente son corta, mediana duración. Se abarcan temas específicos de algo que se debe resolver. También tenemos los estudios de caso en el que ya existe un contenido teórico. Este contenido teórico tiene que ser validado por el equipo de trabajo. En el estudio de caso es importante describir toda la parte del marco teórico y establecer un conjunto de preguntas que permitan justamente que estas puedan ser resueltas o respondidas por el equipo de trabajo. Otra forma es la dramatización. El teatro, como tal, es una forma de dramatización y es un método grupal en el que todos están trabajando en una obra, o a su vez puede ser un espacio de arte más abierto en el que cada uno elabora una proposición, una propuesta, etc. La dramatización en capacitación se utiliza para definir los roles, especialmente de los actores del tema que nosotros estamos abordando. Es muy importante también utilizarlo en casos específicos que se pueden realizar. Y el otro método grupal es el laboratorio, en el que, a más del marco teórico, yo debo definir una metodología, y en función de la metodología debemos considerar qué respuestas nosotros podemos tener, no tan elaboradas como el estudio de caso, pero que nos ayuden a definir. Tal vez algo distinto a lo que les estoy mencionando sería un laboratorio de química y de física en el que existe un marco teórico y en el que yo estoy demostrando, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme, el tiro parabólico, etcétera, ¿no? Pero eso no sería, le llamamos laboratorio, pero en verdad es un estudio de caso. Es simplemente para establecer una diferenciación. En cuanto a las características de los métodos individuales, ¿sí? Estos pueden tener elementos teórico-prácticos de entornos virtuales, ¿sí? En donde el trabajo es independiente, existe una autoexploración y calidad de vida, ¿sí? Y pueden existir métodos de comprensión y solución de problemas. Entonces, este tema de la individualidad se ha hecho, tal vez ha tenido más énfasis en la pandemia y en la pospandemia, en la que tuvimos que trabajar en un ambiente distinto, no muy común al que tuvimos hasta antes del 2019 y 2020. En cuanto a la motivación y el interés de los métodos individuales, depende mucho de la autonomía del estudiante, como este curso, por ejemplo, y el tipo de regulaciones en el proceso de aprendizaje que se tiene. Muy bien. En cuanto a la organización del tiempo, esta puede ser lectura y escritura. ¿Qué actividades vamos a colocar ahí? El trabajo en grupos o grupos autónomos de estudio para que exista un nivel de relación y definir de la mejor manera los estilos de aprendizaje que cada uno puede tener. Para ello es importante definir el estilo de aprendizaje o describir el estilo de aprendizaje a nivel de lo que sería el sílabo, a nivel de cómo se van a desarrollar cada uno de los contenidos. En cuanto a los métodos individuales, estos pueden ser instrucción programada, ¿sí? como este curso, por ejemplo, el adiestramiento en servicio o el training, que se le denomina en la cultura anglosajona, en la que no hay un aula de capacitación, no hay un facilitador como tal, sino que lo que tenemos es el puesto de trabajo y el experto, el técnico, el que mejor hace determinado tipo de papel, se convierte en el mentor, en el tutor de la persona que está iniciada para que este trabajo se haga de la mejor manera. Y también tenemos las denominadas visitas de observación o pasantías que nos ayudan justamente a tener una idea distinta, concreta de cómo se puede manejar determinado tipo de temas o de resolver determinado tipo de situaciones. En cuanto a la formación y adquisición de conocimientos, vamos a poner énfasis en qué uso le vamos a dar a través de las tecnologías de información y comunicación. Y de ahí que es importante que cuando nosotros hablamos de los conocimientos y de las tecnologías en general, ¿sí? Estos tengan una característica instrumental, es decir,
que tengan una secuencia, que sean parte de algo, que ayuden a definir o a mejorar la comprensión de lo que estamos viendo. También deben tener una visión semiótica o estética, ¿no? En la que el tema de los símbolos o de los signos sea muy importante. Recordemos que hay una comunicación no verbal y esta está muy relacionada también con signos y símbolos que podrían también en algún momento generar algún tipo de cruce, conflictos en el proceso cognitivo o en el caso de que imaginemos que yo me coloco una estrella, un símbolo, una esvástica que no estaría relacionada con las personas, se va a cortar el tema o la actividad que están haciendo las personas respecto a nosotros. Debe tener una visión curricular, es decir, lo que estamos viendo acá, de qué manera yo puedo mejorar determinada dirección de situación en la que yo debo tener un objetivo general, específicos, un objetivo instruccional, una metodología, una forma de evaluación, ¿sí? Porque todo esto es tecnología también, a veces no lo vemos así. Debe tener también una visión pragmática, es decir, ¿para qué me sirve? ¿Qué saco yo haciendo este curso? Y porque hay mucha gente que simplemente no le gusta capacitarse porque ve que muchas de las cosas que recibe son eminentemente teóricas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? También puede haber una visión psicológica. No solamente el facilitador o la organización quieren que exista una relación de la persona con contenidos, sino con el desarrollo de habilidades y posiblemente con el desarrollo de valores. Esta relación pragmática y psicológica es muy importante. Puede ser también que las tecnologías nos ayuden a producir o a diseñar determinado tipo de acciones o de actividades. Es muy importante también que esto se defina, porque estas tecnologías no estén establecidas, por ejemplo, el uso de un software, de un aplicativo, para qué lo voy a realizar, con qué finalidades, etc. Del mismo modo, el tema de la selección o adquisición del conocimiento debe ser parte de un proceso de evaluación y todo debe evaluarse. Las escuelas tradicionales hablan del efecto impacto de la capacitación, y es de qué manera esta capacitación incidió en bien o mal en la persona, o en la organización, o en la productividad, o en la producción, o en mejorar la eficacia o la eficiencia de la organización. El único modo de saberlo es evaluando lo que estamos haciendo. También debemos considerar que las tecnologías o el uso, la adquisición de los conocimientos también tienen una fase crítica, ¿no? Por muchas razones, las actividades que se están realizando, para mi modo de ver, deben ser cuestionadas antes de mejorar. Si es que no hay un proceso crítico en los temas de adquisición de conocimientos, simple y llanamente estos no van a funcionar de la mejor manera en las personas. Debe haber una habilidad organizativa, y esta habilidad organizativa es de los tiempos que hemos visto, las técnicas que también estamos viendo actualmente, y la forma en la que, por ejemplo, el curso tiene un horario, el curso tiene determinado tipo de actividades, ¿sí? Que reflejan un orden que las personas también van a comprender como parte de su realidad. Obviamente, esta adquisición de conocimientos debe implicar aspectos de investigación, ya que no podemos tener el mismo cuaderno, el mismo libro, el mismo texto de hace 20 años, sino que estos deben ser conocimientos modernos, técnicos, asociados a nuevas realidades, ¿sí? Y que sean útiles para las personas, lo que se llama aprendizaje significativo. Y, como ya hemos visto también, debe tener los conocimientos una base comunicativa. ¿Qué es lo que estoy comunicando? ¿Cómo estoy comunicando? ¿De qué manera se está recibiendo ese mensaje? ¿Sí? Por parte del participante e inclusive por parte de quienes son los organizadores. Es un aspecto bastante interesante como para poderlo aplicar. En cuanto a la concepción de un evento de capacitación, me gusta mucho la lámina que ustedes tienen aquí, una imagen que dice equipo, reto, éxito, crear, ilusión, expresar, diversión, tecnología. Qué hermoso es cuando los equipos de trabajo están motivados o nuestros participantes o alumnos están también motivados. Pero para ello, las recomendaciones son las siguientes. Primero, hacer un análisis previo de las necesidades. Sí, regularmente recurro a hacer una evaluación inicial sobre qué nivel de conocimientos tienen las personas, que es un elemento teórico. Si es que voy a dar un curso de motivación,
indicar qué les motiva y qué no les motiva actualmente en la organización, el por qué se va a realizar determinado curso, qué es lo que se busca por parte de la autoridad para que esto se haga y obviamente preguntarle al mismo participante qué es lo que él quiere del curso. Eso permite que los contenidos puedan ser mejorados y que la calidad del curso mejore en la medida que las personas reciben lo que realmente necesitan. Esto nos ayuda también a definir las preguntas claves para la planificación del evento, ¿sí? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? La composición de grupos de participantes, si voy a dar un curso a tecnólogos médicos y a lo mejor tengo otros participantes que no son tecnólogos y tienen otras profesiones, en ese caso debo crear un mix de intereses para que estos se puedan desarrollar, lo que sucede en los posgrados, ¿no? Hay posgradistas que tienen formación en Derecho, en Administración, en Economía, en Literatura, en Gastronomía. Entonces hay que tratar de encontrar esos puntos y descubrir ejemplos que nos permitan a nosotros a su vez trabajar con estos elementos. Y obviamente el diseño del seguimiento. Este es un aspecto importante ya que el contenido o dictar la clase no es lo único que debemos hacer, sino qué ejercicios estamos dando, de qué manera les sirven esos ejercicios y para quienes son los organizadores de los procesos de capacitación, qué elementos de seguimiento ellos van a tener en función de las competencias, que pueden ser conocimientos, habilidades o destrezas y valores que se pretendían generar o gestionar a través de la capacitación. En cuanto al análisis de necesidades de la capacitación, ustedes tienen también, hay una gráfica que es una persona con las manos sucias de carbón posiblemente, pero que está sosteniendo un lingote de oro. Posiblemente para obtener ese lingote de oro se necesitaron muchas horas de trabajo, muchos sacrificios, muchas actividades. Entonces la capacitación también es de eso, ¿no? Es de ese lingote que viene de mucho trabajo, de muchas actividades que se deben hacer y sobre todo del análisis y la confrontación entre lo que sucede actualmente en el desempeño del trabajo del personal, ¿sí? Y la actuación deseada del personal a futuro. Eso es algo que a veces como facilitadores no nos preguntamos y las organizaciones tampoco se preguntan. Sin embargo, no puede quedar suelto esto. Ya creo que es la tercera, cuarta vez que yo les indico justamente qué es lo que la persona busca para mejorar su desempeño, qué es lo que la organización busca para que esa persona mejore su desempeño y qué es lo que esperan ellos como resultado en el futuro. Esto se llama efecto impacto de la capacitación. Entonces, siempre debemos confrontar esos elementos y no podemos ir desarmados al curso sin conocer el auditorio. La recomendación es quienes integran o que ustedes soliciten de manera previa una hojita de ruta en la que les digan qué participantes tienen, qué grupos de edad, quiénes son profesionales, en qué áreas. Y si no, el primer día de clase, ahora que tenemos un montón de elementos tecnológicos, mandamos un Google Form o cualquiera de estos sistemas para tener de primera mano cuáles son las profesiones, los grupos de edad, de qué manera yo puedo enfrentarme a ese auditorio, ¿sí? De la mejor manera, a fin de no verme caduco, si es que son un auditorio en el que todos son jóvenes, o tampoco verme demasiado liberal, si es que el grupo tiene un contenido conservador, por grupo de edad, o por diferentes razones. Miren la importancia de definir este tipo de actividades. Esto tiene que ver también con la detección de necesidades de capacitación y hay varias fuentes en las que yo puedo hacer este análisis, ¿no? Pero algunos métodos que vamos a expresar aquí, no están todos, podrían ser un análisis de la organización, de qué manera la organización se concibe, ¿sí? Puede darse también a través del análisis de los cargos y de las brechas que tengan esos cargos que deban ser llenadas, bien sea por una capacitación tradicional o de especialización o inclusive una capacitación compensatoria. Posiblemente existan cargos en los que por nivel de obsolescencia tecnológica las personas tengan que ser actualizadas o que simple y llanamente no tuvieron la formación, fueron mal seleccionados y se necesita mejorar sus capacidades. Podemos hacer también un inventario y análisis de recursos humanos, similar al análisis
de cargos, qué se necesita, qué me falta y de qué manera yo voy a llenar o voy a dimensionar el uso de los recursos en determinadas áreas. Es importante también el análisis de la cultura organizacional, ¿sí? Cómo se acepta la capacitación, cómo se aceptan otros procesos, existen servicios de entrenamiento, no existen. Todo eso nos va a ayudar a definir cómo yo debo hacer este plan de capacitación. Les aclaro que esta visión no es necesariamente del facilitador, es de quien organiza la capacitación, de quien elabora el plan de capacitación, ¿sí? Pero son elementos que a nosotros nos sirven para saber de qué manera ellos llegaron a concebir este curso que hoy me están pidiendo que se dicte. La evaluación de desempeño de las personas, si es mayor al 85%, menor al 85%, si es de 100, qué brechas he encontrado en la evaluación, de qué manera esa evaluación me ayuda para tener un proceso de capacitación más efectivo que haga que las personas funcionen mejor. Posiblemente otra forma es la planeación de la carrera, ¿sí? En la que voy definiendo qué cursos, qué tiempos deben tener las personas para poder seguir ascendiendo, si es que ese es el caso. También puedo aplicar encuestas, tanto a supervisores, empleados, jefes, directores, etcétera, para ver qué necesidades tienen realmente, pero en este caso hay que tener mucho cuidado. Sé que es la herramienta que más se usa, pero muchas de las veces las personas colocan cursos o actividades que no tienen nada que ver con su realidad o que no van a mejorar a la organización. Entonces, la encuesta debe ser una de varias cosas que se hacen para hacer la detección de necesidades de capacitación. Del mismo modo, no solamente escuchar al empleado, sino también escuchar a los ejecutivos o supervisores, a dónde le ven ellos a la organización desde la perspectiva de la estrategia y de la visión, y de qué manera nosotros como facilitadores podemos contribuir para que esa visión efectivamente se realice. Y obviamente podemos hacer talleres de detección en las que no se les pregunta qué es lo que quieren seguir, sino que se determinan metas y cuáles serían las formas de adquirir determinado tipo de conocimientos, habilidades o destrezas para que esas metas puedan ser cumplidas. Siempre debe estar asociado a este tipo de acciones o de situaciones. Dentro de este ámbito también de los organizadores existe la coordinación y ejecución de los eventos de capacitación. Entonces nos estamos yendo como facilitadores del otro lado, desde quienes nos contratan. Ellos tienen que seleccionar los instructores y estos pueden ser de fuentes internas y externas. Eso significa que también podemos tener facilitadores internos que deben estar también capacitados en el manejo de la información que estamos viendo acá. Estos cursos deben tener un proceso de promoción y difusión. Se recomienda que sea de al menos un mes para que se hagan. Tampoco se recomiendan plazos largos, ya que la gente tiende justamente a no memorizar aquellos tipos de cursos que están muy lejos. Y hay recomendaciones que inclusive indican que la promoción debería hacerse con no más de unos 15 días para que las personas puedan prepararse y puedan trabajar en el tema con mayor agrado. Hay que seleccionar a los participantes. Esto depende de las características que hemos visto, perfiles, determinado tipo de acciones, requerimientos organizacionales, ¿sí? Y luego el coordinador del evento tiene que validar qué es lo que va a hacer antes del evento, durante el evento y después del evento. Nosotros como facilitadores solamente participamos muchas veces en el durante y nuestra actividad es que nos contraten, dar el curso, revisar los trabajos, pasar notas y listo. Sin embargo, en la coordinación existen estas 3 etapas y cada curso debe cerrarse. En cuanto a la evaluación y seguimiento, que lo habíamos mencionado ya, o la medición, esta es una forma en la que yo debo medir varias reacciones. La reacción de los participantes, por eso se hace una evaluación al facilitador, al área física, al evento, al coordinador, etcétera, para ir mejorando. Ese es el efecto. Tenemos también una reacción a programas externos de capacitación como tales, ¿sí? De qué manera estos se han dado, si es que han sido dentro o fuera de la ciudad, qué nivel de efectividad han tenido, si es que han sido nacionales, internacionales, cuál ha sido el impacto, ya que esto nos va a ayudar a poner más recursos
sobre el tapete para mejorar la capacitación o a no gastar en capacitaciones innecesarias. Depende también o mide también el grado de aprendizaje de los participantes. ¿Sí? Yo no soy muy partidario de los exámenes, sin embargo hay formas en las que se puede evaluar y si es que yo tengo un trabajo continuo, constante con los participantes y veo el desempeño que tienen, el examen puede ser irrelevante. Pero si es que hay poca interacción con los participantes del examen, se vuelve relevante porque es el acercamiento que tengo respecto a la actividad que ellos están haciendo. Y un tema muy importante, que es el que siempre pongo énfasis, uno debe preocuparse mucho de cuál es el cambio en el comportamiento de los participantes en el desempeño de su puesto. Es decir, cómo salió, cómo llegó al curso y cómo regresa nuevamente a su puesto de trabajo. Llega transformado, llega igual, llega molesto. Y generalmente cuando uno capacita en temas motivacionales o en temas de herramientas de gestión, es lógico que la persona cuando regrese tenga el software en la computadora instalado, lo puede utilizar, porque caso contrario, como ya hemos visto en la ley del uso constante, simple y llanamente se va a olvidar y de nada sirvió la capacitación como tal. Y si son temas motivacionales, necesariamente tiene que apuntar a una mejora a la organización para el cambio de cultura. Todo esto me refleja resultados finales, ¿sí? Que deben estar alineados a los objetivos de la organización. Es decir, yo no capacito por capacitar, capacito, como ya he indicado, para mejorar la productividad, la calidad, el desempeño, ¿sí? El trato que tienen las personas hacia los clientes, usuarios o beneficiarios externos e internos. Hasta aquí la presentación. También esta amerita una evaluación, como ustedes ya la van a visualizar.